Al cine actual podríamos atribuirle tres características normalmente constantes: la imagen, el sonido y el color. Pero es evidente que esas características no siempre definieron al cine. Para esto falta con echar una miradita al cine primitivo, o como lo dijera Alfred Hitchcock, la forma más pura del cine. Eso es el cine mudo, que más allá de no contar con el sonido ni el color, ni hablar de los grandiosos efectos especiales que son tan reales y que se nos hacen tan palpables, era bastante distinto, ¿no?, al cine actual que conocemos. Pero ¿cómo encontrar un punto exacto de origen del cine? ¿O cómo saber realmente cómo surgió el cine? ¿O cómo definir el cine de antes? Si parece que es una mezcla de descubrimientos, ideas, avances tecnológicos, obras de arte de distintas personas que se mezclaron y dieron como resultado el séptimo arte. Pero bien, para sentar un poco las bases de todo esto nos tendríamos que ir a la prehistoria. Sí, a la prehistoria. Y es que, chicos, etimológicamente cine se deriva de la palabra kine. Es una palabra griega que significa movimiento. De ahí cinemática, química y así, ¿no? Pero bien, volviendo al tema. En la prehistoria nos encontramos un jabalí de 8 patas en las cuevas de Altamira, España. Y esto obviamente no es un animal monstruoso que vivió hace mucho tiempo y que se extinguió y que nosotros no pudimos conocer. No, solamente es la manifestación externa de la necesidad del ser humano por capturar el movimiento. Desde ahí podríamos decir que surgió el cine, o fueron unos pequeños esbozos de lo que sería el cine. Sin embargo, para ser más objetivos nos tendríamos que remontar al siglo XIX, donde se centra la invención de este arte. Primero tendríamos que mencionar la teoría retiniana, que es básicamente la que sostiene al cine. Esta fue propuesta por el físico inglés de origen suizo Peter McRoyek. Esta enuncia prácticamente que las imágenes que nosotros percibimos se quedan por una milésima de segundo en nuestra retina, lo cual nos permite visualizar la realidad en movimiento, y no solamente con un conjunto de imágenes fijas, como por decir la lluvia. Es esta cualidad o imperfección lo que nos permite visualizarla como movimiento y no solamente un conjunto de imágenes fijas. Un juguete óptico que comprueba esta teoría es el taumátropo, que surgió en 1825 por manos de Phaeton. Este consiste en una rueda de cartón con dos distintas imágenes de cada lado que al girarlas a cierta velocidad dan la sensación de solo ser una imagen. Y bien, poco a poco podemos ir viendo cuáles son los pilares del cine. Y es que a lo largo de la historia surgieron artilugios, juguetes o aparatos tecnológicos cada vez más complejos. Y quizá ahora no los mencionaré todos, pero sí mencionaré los más relevantes para el surgimiento del cine. Uno de ellos es el fenaquistiscopio, por Plateo en 1832. Este fue el primer juguete óptico en reproducir el movimiento de una imagen. Consistía igualmente en una rueda de cartón con unas rendillas o agujeros y una serie de dibujos que se giraban y se ponían frente al espejo, y a través de estos agujeros se podía ver el movimiento de la imagen. Después de este nos encontramos con una variación, el zootropo, en 1834, por William George Horner. Este consiste en un tambor con igualmente rendillas o unos agujeritos y una cinta de dibujos en la parte de abajo, la cual igualmente al ser girados podía representar la ilusión del movimiento de estas imágenes. Este fue mejorado en 1877 por Emily Raynaud con el praxinoscopio, que tomaba el principio del zootropo, pero le agregó un tambor de espejos, que igualmente tenía el mismo funcionamiento, pero con el tambor de espejos. Llegados a este punto es necesario mencionar un artilugio más antiguo, la linterna mágica, que fue descrito por primera vez por Athanasius Kircher en su obra Ars Magna Lucis et Umbrae. Esta consiste en una cámara oscura con un juego de lentes y un soporte corredizo en el cual se colocaban imágenes o transparencias, las cuales eran alumbradas por una linterna de aceite, por lo cual también necesitaba una chimenea. Esas imágenes eran proyectadas hacia afuera. Esto era una especie de proyector primigenio. Esto tiene relevancia para nosotros porque fue de lo que se valió Raynaud para crear el teatro óptico en 1888. En este artilugio utilizaba el principio del praxinoscopio, que él mismo había inventado
y la linterna mágica. Bueno, para ser exacto, dos linternas mágicas. Una la utilizaba para proyectar la imagen, decorado o fondo, y la otra para proyectar las imágenes, y con eso creaba animaciones. Sí, animaciones en 1888. Con este se crearon obras como El Pobre Pierrot o El Pobre Pierrot, que eran una historia bastante divertida, bastante bonita. Y es que era distinto a los otros juguetes ópticos porque los otros eran como que más sencillos, ¿no? Temas más comunes y súper repetitivos todos, ¿no? Pero este se involucró a como unas historias más complejas. Es así como llegamos al kinetoscopio, en 1894, por Thomas Alva Edison, o por su ayudante William Dixon. Quién sabe, ¿verdad? Este es el precursor del proyector de películas moderno. Este consistía en una caja vertical de madera que solamente servía para la visión individual y que tenía un mecanismo que hacía girar una película de 50 pies, es decir, esto alrededor de 15.25 metros de largo. Esa película estaba perforada, lo cual pues se facilitaba que se girara y pasara infinitamente, y constaba de imágenes o fotogramas. Y estas, al ser giradas, producían la sensación de movimiento. Este era el kinetoscopio, en el que se podían observar films como El estornudo de Fritz Ott u otras obras semejantes. Cabe recalcar que ese artilugio estaba reservado para ciertas personas, no todas tenían acceso a ello. También aquí podemos ver lo cercano que está del cine. Contaba con lo esencial, que era el movimiento. Sin embargo, no contaba con los recursos, la historia y el impacto que sí tuvo el siguiente artilugio, artefacto o invento. El origen oficial del cine se suele remontar al 28 de abril de 1895, en el Gran Café Boulevard des Capucines, en París, Francia. Eso con los hermanos Lumière, en el que con su cinematógrafo, que es el artilugio en cuestión, pudieron dar una función, una proyección en la cual cobraron y asistieron alrededor de unas 33 personas, en la cual proyectaron sus films. Y estos eran así, eran cuestiones de las actividades diarias que a nuestra vista parecen bastante sencillos, bastante aburridos quizá, ¿no? Pero que el impacto que causaron fue bastante sorprendente, ¿no? Eso sí, estaban grabados a 16 fotogramas por segundo, eso por la persistencia retiniana. Este es un aparato capaz de capturar y proyectar imágenes en movimiento, por lo que se separa de todos sus predecesores. Ese aparato consistía en una caja de madera con un objetivo y una película perforada de 35 milímetros. Esta película se hacía girar mediante una manivela que capturaba las fotografías instantáneas que componían la secuencia, que no duraba más de un minuto y que después se proyectaban en una pantalla. Pero bien, aquí nos podemos preguntar, ¿por qué se pone el origen del cine en ese punto? Pues bien, uno de los factores indispensables para esto es la experiencia del cine. Actualmente nos encontramos con las salas de cine, y lo más parecido fueron las proyecciones de los hermanos Lumière, ya que pues hasta cobraban, ¿no? Y pues tenían las proyecciones, era un lugar oscuro en el que estaban reunidos personas y podían ver las proyecciones. Y pues fue la experiencia del cine, ¿no? La experiencia más primitiva del cine. Otro factor para esto es los temas que abordaba y cómo eran abordados, pues eran totalmente distintos a todo lo demás. Podemos ver La salida de la fábrica, ¿no? Que es un film donde podemos ver a las señoras con sus faldas acampanadas y sus sombreros de pluma, y a los señores haciéndose de sus bicicletas. Este es un film tan sencillo que se nos hace tan evocador a nosotros, ¿no? Uno de los films bastante importantes es L'arrivée d'un train, o La llegada del tren, en el cual podemos ver a la locomotora llegar, ¿no? Y esto tiene una anécdota bastante bonita, ¿no? Porque pues en la sala de cine o en la sala de proyección, todas las personas gritaban al ver la locomotora, porque pues creían que se les iba a venir encima, ¿no? Y pues era una sensación que les causaba temor. Sí, y aquí pues podemos ver un punto bastante importante, ¿no? Que es la capacidad que tiene el cine para generar emociones, sentimientos y todo eso, ¿no? Que si bien al principio solamente fue con las imágenes. Pero también es necesario mencionar que pues esas proyecciones, así como también las del teatro óptico, pues eran acompañadas normalmente o usualmente o ocasionalmente con música en vivo. Otra obra digna de mención de los hermanos Lumière es L'arroseur arrosé, o mejor dicho, El regador regado.
Este es quizás el primer gag de toda la historia, es decir, un momento chistoso, un momento cómico con lo que evidentemente nace la comedia. Así es, a grosso modo, como nació el cine. Y nos encontramos a los hermanos Lumière haciendo sus films, y ahora estos films nos parecen bastante, pues eso, ¿no? Burdos, quizás feos, pero es una etapa primitiva, ¿no? Primigenia del cine que también se debe apreciar, ¿no? Y reconocer como necesaria para llegar a las obras magnas que podemos admirar hoy en día. Es aquí donde nos encontramos con un callejón sin salida. Para ser exactos, 18 meses después del éxito de los Lumière con su cinematógrafo. Esto es por la monotonía de las imágenes que se presentaban de los films. Eran siempre los mismos, la vida cotidiana y todo eso que llegó a ser monótono y por lo tanto aburrido. Y faltaba algo, ¿no? ¿Qué faltaba? La historia. Y aquí figura, más que los Lumière y que otros predecesores, Georges Méliès, que sin duda le dio forma al cine como arte. Este Méliès fue uno de los privilegiados asistentes a la proyección o función de 1895, es decir, el 28 de diciembre, ¿no? Y como era una persona bastante especial, digamos, ¿no? Bastante creativa, era un artista, era prestidigitador y aparte pues tenía mucho dinero y tenía tiempo libre, quiso adquirir el cinematógrafo, pero este le fue negado. Pero después adquirió un proyector óptico de un londinense y película virgen Kodak, con lo cual empezó toda su carrera. Y aquí podríamos hablar demasiado y quizás ni le haríamos justicia, ¿no? Pero para no enrollarme más, podemos o pueden ver el film Viaje a la Luna, que la verdad a mí me sorprendió bastante y la primera vez que lo vi fue una sensación extraña porque pues es un film mudo y era como que si me contaron una historia pero sin yo escucharla, y fue una sensación bastante agradable, aparte por los decorados que vemos y todo, es una sensación bastante bonita y es ver los inicios de ese arte. Supongo que esta es su obra más importante y aunque tiene ciertas cosas alejadas del cine actual, definitivamente abre un abanico de posibilidades para el cine, además de que se le considera la primera película de ciencia ficción. Y es que eso está basado en los libros, en la obra de Julio Verne. Además, es este mismo personaje el que introduce muchos trucajes que prácticamente es a los que se les debe todo. Y bien, así era como era el cine antes. Espero que este breve vistazo al pasado les haya gustado. Abajo en la descripción dejaré las fuentes de información y también una que otra película o films mudo, ciertos clips o más fuentes de información para que podamos profundizar en lo que es la historia del cine. Y también si tienen algún comentario que pueda ayudarnos o solamente compartir algo. Adiós.